a dos amigos que también le entran a la mesa de diálogo. Primero, saludo a nuestro querido analista, amigo de Sin Censura, Norman Pearl. No sé si anda en Querétaro el querido Norman, pero hasta donde se encuentre le mando un abrazo y siempre mi agradecimiento mientras esperamos al doctor Eduardo Sabugal Torres. ¿Cómo estás, querido Norman? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Qué gusto estar contigo, estar con la enorme audiencia de Sin Censura. Por supuesto, en la víspera de la culminación de un proceso electoral que nos parece ya muy largo, pero que al mismo tiempo consideramos va a ser bastante fructífero para el movimiento, el movimiento de la Cuarta Transformación que tiene Claudia Sheinbaum extraordinario. Bueno, tú mandas. ¿Por dónde le entramos? Anabel Hernández, la Marea Rosa, Xóchitl Gálvez, el debate, el cierre de campaña, las campañas sucias. Maestro, usted manda aquí en Sin Censura, Norman Pearl. Mira, yo creo que hay mucho de qué hablar. Hay cosas que se han presentado con resultados pues, normales, ¿no? La Marea Rosa pues finalmente terminó por mostrarse como lo que era, ¿no? Un conjunto de ciudadanos, muchos de ellos totalmente perdidos, ¿no? Sin una idea clara de lo que estaban haciendo ahí. Algunos sí sabían que estaban siendo manipulados por los partidos políticos y sobre todo por esa cúpula que ahora se adueñó de los partidos políticos. Poco se ha dicho, Vicente, poco se ha hablado de lo triste, de lo grave que resulta que un partido político cuyo propietario único es el pueblo de México, de repente trabaje a las órdenes del hijo de un empresario que tiene como propósito básico en su vida pues destrozar todo aquello que no esté en favor de estos depredadores de la política y de la economía mexicana. Yo creo que la Marea Rosa, como se le llamó, pues tiene una respuesta por parte de algunos ciudadanos que, insisto, tenían poca idea de que iban a ser utilizados. Ahora ya fue muy claro, ahora ya sus oradores principales pues fueron los candidatos, Xóchitl Gálvez, el representante del cártel inmobiliario. Ellos pues ya se muestran como lo que son candidatos, entes políticos, y la gente algunos seguramente se habrán confundido, ¿no? Pensando que bueno, pues ellos iban a defender la democracia, no importaba en qué terminara este proceso, pero que ahora ya abiertamente le estaban imponiendo candidatos a partir del PAN, del PRI, del PRD. Porque ahora ya se vieron las banderas abiertamente, ahora ya se vieron las gorras, ahora ya, a pesar de la indicación de Claudio X González de que fuese de rosa y blanco, bueno, pues ahora ya quisieron capitalizar de manera sectaria los pequeños partidos, diciendo, bueno, es que esto también hay que llevar agua para nuestro molino, no podemos ir de rosa todos, hay que llevar banderitas del PRD, pues que está prácticamente en extinción y esa es una oportunidad para que ganemos algunos cuantos votos, ¿no? Y entonces así entran algunas banderas panistas, otras banderas del PRI, y en medio de todos ellos una población defraudada que, insisto, muchos ni cuenta se dieron y eso es muy triste. Otros, yo creo que los menos, pues se han dado cuenta que están siendo utilizados y algunos, hay que decirlo también, felizmente utilizados. Efectivamente, y para hablar también de este y otras cosas, déjame saludar al doctor Eduardo Sabugal Torres, amigo de este espacio libre como el viento. Ya ni te pregunté si estabas en Querétaro, querido Norman Pearl. Eduardo, me imagino que está en Puebla y no me va a dejar mentir de muchas de las cosas que hemos denunciado aquí en Sin Censura, y porque la propia doctora Claudia Sheinbaum, en medio de todo esto que está mencionando Norman Pearl y en medio de las campañas sucias que hemos denunciado nosotros, la propia Claudia ha dicho, cuidado con los fraudes, porque ellos saben cómo hacerlos
pues yo digo, exagero en torno a Puebla, mi querido Eduardo. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Norman? Un gusto estar aquí con ambos y con todo el público. No creo que exageres. Creo que pues los mapaches andan sueltos. A mí me dio muy mala espina desde que se reunió la ministra Norma Piña con Alito en esa cena bastante rara, ¿no? Y los operadores mapachiles en Puebla creo que ya están empezando a hacerlo, ¿no? A hacer su labor que han hecho históricamente en Puebla con el morenovallismo primero, y ahora muchos que están ahí en el gobierno municipal también están abiertamente llamando a votar por el candidato Lalo Rivera, y incluso yo diría que incluso haciendo una presión sobre los trabajadores del ayuntamiento, ¿no? No estoy muy seguro de eso, pero también se puso en tela de juicio alguna compra de insumos que se hicieron recientemente que apuntan a que pareciera que son despensas, ¿no? Que se van a repartir. Oye, querido Lalo, y de todo lo que estaba mencionando Norman, la marea rosa, el caso Anabel Hernández, el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, en fin, yo creo que como nunca habíamos visto un proceso, ¿no?, político electoral rumbo a unas elecciones. No estoy muy seguro, y a lo mejor me pueden criticar por lo que voy a decir, pero ni en el 2018. ¿Tú qué piensas, Eduardo? Yo le llamo charco, ¿no? Charco de rosados, porque eso no es una marea. Para hablar de una marea se necesitarían millones de personas en un amplio territorio y en un amplio lapso de tiempo. Aquí en realidad es un charco, ¿no?, de rosados que a duras penas pudieron medio llenar el Zócalo, ¿no? Una tercera parte o 2/3 partes del Zócalo. Y pues me parecen ridículos a estas alturas, ¿no? Incluso siento yo que mucha gente debería de sentirse indignada porque los utilizaron. Les vieron la cara diciéndoles que este movimiento era partidista, que iban a defender la democracia y toda esta narrativa que incluso yo he visto, por lo menos aquí en la academia, concretamente en la Ibero, de este discurso de los contrapesos. La democracia está en riesgo por la deriva autoritaria, ¿no? Hay que llamar al voto diferenciado y toda esta idea de los contrapesos en el poder legislativo y judicial, pero no es porque apoyemos a la derecha, sino simplemente somos defensores de la democracia. Bueno, todo eso se les vino abajo ahora con su concentración en el Zócalo del Charco Rosado el domingo pasado, porque mostraron su verdadero yo, ¿no? Le salió el cobre. Era una mentira. No defendían la democracia, no defendían los contrapesos, estaban defendiendo a la oposición, a la derecha, al bloque conservador. Y sus operadores, ¿no? Lorenzo Córdoba, los disque intelectuales, que en realidad son más intestinales que intelectuales, ¿no? No es casualidad que después del domingo hayan sacado su desplegado de estos 200 ridículas, o 198, porque ya se deslindaron 2. Hay un movimiento en bloque, pero ridículo, porque ellos mismos cambian de estrategia cada 15 minutos. Entonces, su discurso de que eran apartidistas y defensores de la democracia se les vino abajo, ¿no? Le vieron la cara a la gente. No son apartidistas, sí tienen partido, sí defienden un régimen que los beneficiaba, ¿no? Un régimen de corrupción, de privilegios, donde ellos eran los hijos predilectos de las becas, de los puestos académicos, de las editoriales, de los canales de televisión, y se sentían dueños de México. Bueno, ese es un grupúsculo que también tiene que ver con
los oligarcas, con la mafia en el poder de la que tanto habla López Obrador. Entonces, bueno, yo lo veo como una señal positiva, el hecho de que se quiten las máscaras, de que abiertamente se digan perredistas o panistas o priistas, y eso nos beneficia a nosotros porque quedan en primer lugar como ridículos, y en segundo lugar van ahí a hacer una demostración de su ignorancia, se tragan todas las fake news, que si van a abolir la propiedad privada, que si les van a quitar su casa, y al mismo tiempo manifiestan sus características, que son racistas, que son clasistas, da hasta ternura verlos, ¿no? Como salen ahí a la concentración del Zócalo con sus sombreros, ¿no? Como si fueran a Cancún a solearse, y todos chapeados, ¿no? Porque en su vida han caminado más de 3 cuadras, ¿no? Entonces, son ridículos, pero al mismo tiempo creo que está bien lo que hacen para que ya se dejen de hipocresías. Bueno, creo que hemos perdido a Norman Pearl, pero sigo contigo, Eduardo Sabugal. Sí, mira, yo lo que creo es que nunca se pusieron de acuerdo en el bloque opositor, en el bloque conservador, en la derecha, para decirlo claramente, y por eso dan virajes repentinos en su estrategia, si es que la hay, y yo creo que buena parte de ese sector nunca estuvo de acuerdo con esa candidata, con ese perfil. Yo siento que fue una imposición, no sé si de Claudio X o de algún pequeño consejo ahí de empresarios. Le apostaron a la ignorancia, le apostaron a la inocencia de la gente, de creer que se iban a tragar el cuento que era una mujer indígena, que venía de abajo, que era como la mayoría del pueblo, que no representaba a los oligarcas o a los empresarios o a la derecha. Creyeron que la gente iba a tragarse ese cuento, y la realidad es que no. Las encuestas lo confirman. O sea, un gobierno de la Cuarta Transformación que tiene una aprobación de casi del 80%, los casi 35 puntos de ventaja que tiene Claudia Sheinbaum en la mayoría de las encuestas, es caída libre de esa opositora. Como decía por ahí un meme que vi, ¿no? Que decía, yo sí creo que Xóchitl se manda sola. Sí, se manda sola, pero al tercer lugar, porque en un descuido hasta Maynes queda en segundo lugar, ¿no? Y ante esa caída estrepitosa, mucha gente saca las manos de ahí, ¿no? Cuando uno ve las imágenes, cuando está rodeada de Marco Cortés o de Krill o del propio Alito, se ve cómo la ningunean. No hay un respeto hacia su investidura o su persona misma. Le dan órdenes, la ven con desprecio, hacen caras, la mayoría del tiempo están con un rictus en la cara de enojo, ¿no? Porque nunca estuvieron de acuerdo con esa candidatura, nunca supieron cómo manejarlo, ni saben manejar la crisis en la que entraron la propia oposición. Le apostaron al go negative, ¿no? de Castañeda, que tampoco les ha funcionado, ¿no? Y el trasfondo, el verdadero trasfondo de esto es que no hay un proyecto de nación que ellos estén proponiendo. No hay ideología, no hay principios, no hay visión de país. Y entonces es claro que se quieran deslindar de un personaje como Xóchitl ya cuando el barco se está hundiendo. Dice el dicho que cuando un barco se hunde, las primeras en salir son las ratas, ¿no? Y yo creo que esta alianza del Frente Conservador, que no es amplio como ellos pretenden, es un barco que se está hundiendo, y no dudo que quieran algunos de esos personajes reacomodarse en donde puedan, tanto en PAN Naranja, el Movimiento Ciudadano, como incluso querer coquetear con meterse a Morena o al PT o al Verde, ¿no? En su desesperación, porque no les interesa la nación, no tienen un proyecto, les interesa su propia carrera política, entre comillas, y sus bolsillos. Mi querido Norman, en algún momento te perdimos por cuestión de conexión, pero también escucho tus comentarios acerca de este desbarajuste, si es la palabra y si me permiten,
decía mi nana que en paz descanse, ¿no? Este es un desbarajuste, pues es que ya todo mundo se está tirando del barco que se hunde, así lo entiendo en algunos medios de comunicación corporativos, y a eso súmale que los que se han quedado se han encerrado en cuevas muy extrañas, ¿no? Anabel Hernández con Alarraqui, lo mencionaba con Paco Cruz hace rato, Leo Zuckerman y Sarmiento como ya decepcionados de la candidata opositora. ¿Cómo ves tú, mi querido Norman? Creo que tenemos problemas con el audio. A ver, ahí, Norman. Sí, ya estoy. Sí. Fíjate que hace unos días yo hacía un post donde cuestionaba la circunstancia de que entre 100 millones de adultos mexicanos no hubieran podido encontrar una candidata o candidato que tuviesen la dignidad, la cultura, la inteligencia, la educación, etcétera, etcétera, para poder entender lo que era una candidatura de esa naturaleza, ¿no? Yo siempre he considerado que se equivocaron con Xóchitl Gálvez, para mal, para ellos, para bien, para el movimiento de la Cuarta Transformación, sobre todo porque pues no hay un contrincante al frente. Esto ha creado una serie de conflictos. Hoy por hoy veo a algunas personas, especialmente clase medieras, aferrándose a votar por Xóchitl porque no quieren votar a favor de Claudia, pues por razones ideológicas. Ellas sienten que pertenecen a un estatus socioeconómico específico y se confunden, ¿no? Pero en cualquier caso, siento que Xóchitl Gálvez, lo comentó de alguna forma Paco, ha sido la peor candidata que se haya tenido en este país, en la historia de este país. Yo nunca vi a nadie, inclusive ni ejerciendo siquiera una pluri como Carmen Salinas, tenía ese nivel de estupidez que han mostrado Xóchitl Gálvez a lo largo de su vida política, porque hoy por hoy la vemos como candidata a la presidencia de la República, pero antes la vimos también competir por la gubernatura de Hidalgo, la vimos competir por la Miguel Hidalgo, por la delegación en aquel entonces Miguel Hidalgo, y notamos que pues era una persona que no tenía, vamos, el perfil, ni siquiera el perfil político mínimo, ¿no? Para poder entender de qué se trataba. Ella es una mujer que ciertamente arrastra una terrible modestia cultural y que ha sido pues el prototipo del priista, ¿no? Típico, que lo único que ha buscado ha sido engrosar sus arcas, ¿no? Es una mujer corrupta, es una mujer absurda. Alguna vez me acuerdo que me cuestionaste porque yo criticaba su imagen. Bueno, ni siquiera eso ha cuidado. En fin, yo creo que hablar de Xóchitl Gálvez es hablar de una pérdida de tiempo para una buena parte de los mexicanos que pensaron que podría ser una alternativa de competencia, ¿no? Pero no lo fue. Hay muchos que siguen todavía pensando, yo empiezo a confundirme, diciendo que es el presidente López Obrador quien la elige, ¿no? En aquel destape que hace públicamente, y que en esa elección sabía perfectamente bien quién era este personaje. Yo me resisto a creerlo de forma abierta porque también pienso que lo único que hizo fue ver cuál era la bolsa, el inventario, digo yo, que se tenía por parte del PAN en el entendido de que el PAN había ganado mano para elegir tanto a la candidata presidenta de la República como al jefe de gobierno, porque ellos ya habían cedido el gobierno del Estado de México en términos de candidatura y el de Coahuila, que finalmente lograron. Entonces, creo que dentro de ese pequeño inventario que tenía el PAN, con ciertas posibilidades, pues se encontraba nada más un triste Santiago Krill y esta mujer. De tal suerte que
Es normal que estén todos arrepentidos, es normal que estén desalentados, cualquiera lo estaría, ¿no? Con ese personaje. Pero bueno, pues así fue, y en unos días más podremos estar en la Ciudad de México en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, en el Zócalo, y después estaremos siendo testigos, que no de palo, de la elección, en donde yo sugeriría a todo mundo que ha sido designado como representante de Morena, del PT, del Verde, que no dejen de acudir, que no dejen de estar ahí, porque la defensa del voto es tan importante como su promoción, y siento que todos aquellos que estén en esa tesitura deben de hacer su mejor esfuerzo y sacar adelante una elección que se espera difícil en términos de fraudes, no en términos de decisión. Yo hace rato por ahí hacía un tuit en donde hablaba de las distancias tan grandes que hay de Claudia Sheinbaum con respecto a sus dos competidores, y por supuesto esa alianza, ¿no?, natural que se da con el presidente de la República, que hoy por hoy de las Heras está ubicando en términos de encuesta con un 75% de respaldo. A mí no me llama la atención, no me es sorpresivo que el presidente cierre con un porcentaje en su mandato, pues como jefe de gobierno logró un 82% de aprobación en 2005. Entonces, bueno, pues estamos esperando esto. Van a seguir los golpes hasta el último momento, y creo que uno de los últimos golpes que se van a sentir va a ser el intento de fraude que va a haber en todas las casillas que se los permitan. Por eso quiero insistir que hay que defender el voto al precio que sea, mi querido Vicente, Eduardo y a la audiencia. Y precisamente por este llamado que está haciendo Norman Pearl, grábeme, don David. En Morelos las cosas están que arden con la candidatura que se tambalea de Lucy Mesa, la políticamente hablando, traidora al movimiento de la 4T, que cuando no es candidata a la gubernatura se cambia otra vez al PRI y se convierte en la candidata del PRI, PAN y PRD. Las cosas están que arden porque la guerra sucia anda en serio, y sobre todo después de que se da a conocer la encuesta de las Heras. Esta es la más reciente encuesta, y que le da una ventaja, una amplia ventaja a Margarita González Saravia, quien fue en su momento la directora de la Lotería Nacional en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy candidata de Morena, PT Verde y la coalición Sigamos Haciendo Historia allá en Morelos, y quien estaría encaminada para en este 2 de junio ser electa gobernadora de aquel estado. Esta encuesta publicada por De las Heras le da el 55% de la intención del voto contra el 33% de Lucy Mesa, y en un tercero y demasiado lejano lugar a Jessica Ortega de Movimiento Ciudadano. O sea que Margarita González Saravia con el 55%, de acuerdo a la encuestadora de las Heras de Motecnia. Lucy Mesa, a pesar de la guerra sucia, con el 33%, a ella sí le está afectando los escándalos por tener violentadores de mujeres, feminicidas en potencia en su círculo más cercano, por estar cuidando a estos personajes, y está pagando, como dicen, en el pecado lleva la penitencia. Bueno, pues por eso se ha desmoronado su campaña y sus números. Y es que mire lo que pasa en Morelos. Nos están denunciando que la guerra sucia está en serio. Me mandan decir que están utilizando a mujeres y niños para esta guerra sucia, incluso poniendo carteles, mujeres y niños, allá en Morelos. Y esto habla de que en la oposición, en el PRI, PAN y PRD no tienen escrúpulos. Esa publicidad es guerra sucia. Si usted trae un niño, es peligroso. Con nosotros no hay problema, pero no lo debe de hacer. ¿Quién nos mandó? ¿O de qué equipo pertenece? No lo haga,
jefa. O sea, eso es un delito, lo que usted está haciendo. Esa no es propaganda autorizada, es guerra sucia en contra de una candidata. Por favor, cuídense, buen día. Jefe, ¿quién mandó a poner esa propaganda? ¿Quién lo mandó a poner esa propaganda? Una persona. Es que esa no es propaganda autorizada, eso es guerra sucia y está mal hecho. Nosotros nos mandaron. No, yo te creo, pero le decía a la señora ahí que trae un niño que no se arriesgue. Con nosotros no hay bronca. Vamos a movernos para no hacer tráfico, pero... Y en la guerra sucia lo que buscan en el PRI, PAN y PRD es seguir hablando de que Margarita es la candidata de Cuauhtémoc Blanco, que Margarita será la continuidad de Cuauhtémoc Blanco, entendiendo que Cuauhtémoc Blanco se convirtió junto a Graco Ramírez en uno de los exgobernadores más repudiados. Esa es guerra sucia. La pregunta es, ¿qué pensará de esto Lucy Mesa, la candidata del PRI-PAN-PRD, ahora que hemos exhibido esta guerra sucia? ¿La mandó ella, su equipo, la avala o de qué estamos hablando? Así no. Pero lo que queda claro es que les ha ardido en el PRI-PAN-PRD que Margarita González Arabia, la candidata de Morena, aparezca en la encuesta de las Eras con el 55% de la intención del voto y en un muy lejano segundo lugar con 22% de diferencia. Lucy Mesa, le decía, quien traiciona a la 4T para convertirse allá en Morelos en la candidata del PRI-PAN-PRD. Mi querido, la pauta para que cerráramos con esto que nos llega desde Morelos, con la encuesta y con la guerra sucia que ya es el colmo. Andan usando a mujeres y a niños para pegar la guerra sucia por allá en Morelos. Querido Norman, cierro con tus comentarios, con tus reflexiones. Lamento mucho que se esté presentando esto de esta manera. Siempre pues, la gente más humilde está expuesta a ser capturada por estos delincuentes electorales. Y bueno, pues simplemente se trata de resistir, se trata de entender que esto es un evento histórico, que es un evento muy importante en nuestras vidas. En 2018 nos dimos cuenta, sabíamos que el proyecto de nación nos iba a llenar de alegrías, y yo estoy seguro que también la ratificación, es decir, en la 4T, en la figura de un personaje espléndido como es Claudia Sheinbaum, pues nos permita también seguir consolidando los logros tan grandes, tan importantes que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir? Estoy, por cierto, un poco confundido porque toda la problemática que tengo ahorita con la línea me apena, debo una disculpa a todos y bueno, pues que me siento contento siempre, Vicente, y lo sabes muy bien, de compartir contigo, en este caso con Eduardo, y con la audiencia, que es una audiencia bastante fiel, bastante numerosa, y bueno, pues que es una audiencia envidiable para muchos. Así que bueno, pues muchas gracias. A mí me pueden seguir como Norman F. Pearl en Twitter, en X, en Facebook con el mismo nombre, y también me pueden leer en La Lupa MX y en Reporte 32 MX. Muchas gracias Eduardo, Vicente, y un saludo a todos, a toda la audiencia. Los gajes del oficio, mi querido Norman Pearl, con estas conexiones. Te mando un abrazo, que pasen excelente tarde. Eduardo, un abrazo, que pasen excelente tarde. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura. Y bueno.